Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde a la carrera de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Quiero quiero dejar claro que este curso se da de manera presencial. Siempre lo damos de manera presencial. Sin embargo, debido a los acontecimientos, los disturbios que se han estado suscitando, hemos preferido dar el curso estos días y por seguridad de los estudiantes, ya que los están deteniendo, dar las clases aquí a través de la plataforma Zoom, dicho esto, vamos a terminar de darle aquí la entrada a unos estudiantes para poder proceder a pasar lista. Ya creo que están todos los estudiantes que se les ha dado entrada. Por favor, José, Lizzy, Emily, Víctor y Naomi, Abraham, pónganse en vista porque si no, les voy a colocar ausencia. ¿Sí? Yo voy a pasar la lista en atención al orden que me aparecen aquí. ¿Qué pasó, José, Lizzy, Emily y Naomi? Acuérdense que todo el mundo tiene los ojos puestos aquí en nosotros en la universidad, entonces tenemos que evidenciar que nosotros estamos trabajando. Alexandra Aguirre, Fulvia López, Anselmo Urrutia, Stephanie Rodríguez, Noelia Alvarado, Nicole Salazar, Seidy Montero, Denise Cárdenas, Dioselinda Medina, José Sierra, Cielo Carrión, Cristian Marciaga, Víctor Rueda, Abraham Hidalgo, José Torres, Lizzy Hernández, Naomi Campbell, y aquí hay una joven que no está en vista, así es que yo la voy a tomar como que no está presente. Y que la señorita Emily Forero no está en vista. Carol, por favor, póngase en vista. Muy bien. Y Emily, lastimosamente, no estás en lista, no te voy a... Profe, disculpe, es que me estoy movilizando por un lugar que pueda estar cómoda para dar la clase. Ya prendo la cámara. Bueno, está muy bien. Que ha quedado aclarado lo que señala Emily. Estaba entrando Vicente Abrego, por favor, póngase en lista, le voy a agradecer. Esta clase que es de Derecho Penal Especial corresponde al grupo tercer año AB, tercer año AB, y hoy es el día miércoles 30 de abril del 2025. Fíjense, nosotros vamos a tratar hoy de dar una clase teórico-práctica. Voy a tener que cerrar aquí el chat para tener más espacio cuando voy a presentar la transparencia. Déjenme compartirles pantalla y usted me va a indicar si está viendo todo. Aquí hay una joven que eh, estaba entrando, me parece que es Valerie. Es que no entiendo por qué no entran. No sé qué pasa, que no entran a tiempo.
Si ya son las 12:42. Bien, vamos a tratar de poner esto aquí y a ustedes los ponemos aquí al ladito. Bien, fíjense, jóvenes. Estamos entrando en el módulo 3, que ya nosotros hemos hablado bastante del módulo 3. Ah, vamos a ponerlo acá. Ajá. El módulo 3 ya nosotros hemos estado hablando bastante de él. Ustedes me están viendo, ¿verdad? ¿Ustedes están viendo? Sí, 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 profe. sí, Sí, profesora. profe. Bien, Sí. entonces, módulo 3. ¿Qué es lo que contiene el módulo 3? El módulo 3 tiene 4 títulos de los cuales hemos hablado ya de varios de ellos. El título tercero, que no habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. El título cuarto, delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Ya nosotros empezamos este módulo, ¿verdad? Noelia, aló, jóvenes, por Dios, Noelia. Diga, profe. Ya nosotros empezamos este módulo aquí con ustedes. ¿Verdad que sí? Que Sí. nosotros estuvimos viendo en este módulo, título tercero. Mire, yo voy a estar preguntando y voy a estar poniendo puntaje flotante. Empezamos nosotros con el título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. Ya este módulo lo empezamos en este curso. El título cuarto, delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Y la primera parte de los delitos contra el patrimonio económico del Código Penal panameño. Yo quiero que usted me diga, Noelia, qué figuras delictivas de aquí ya vimos y a dónde quedamos. Nosotros vimos lo de la violación, vimos Ajá. esa figura delictiva ya. A ver, Denise, ¿a dónde quedamos? Fíjese la cartelera, el temario. Mire, ustedes, el otro lunes usted tiene interrogatorio. Violación de otros delitos sexuales, corrupción de personas menores de edad, el delito de injuria y calumnia, violencia doméstica, maltrato de niños, niñas y adolescentes, delitos contra la identidad y tráfico de menores, de personas menores de edad, delitos contra la familia, hurto y robo, estafa y otro fraude, apropiación indebida. A ver, La violencia doméstica. quedamos en la violencia doméstica. A ver, Dioselinda Medina, a ver, ¿qué figura delictiva? Voy aquí anotando. ¿Qué figura delictiva vimos la clase pasada? A ver, Cielo Carrión, ¿qué figura delictiva vimos la clase pasada? Cielo. A ver, Marciaga, ¿qué figura delictiva dimos la clase pasada? A ver, Marciaga, Vimos la violencia doméstica, según recuerdo. ¿qué más? No solamente vimos la violencia doméstica, ¿qué más? La violación Eh, carnal. la violación No, carnal, yo voy preguntando, el que le pregunté en su momento y no Disculpe. contestó, le pongo 0. Entonces, para contestar, tienen que levantar la mano. Y tiene que aprender a manejar la plataforma, ponga el icono de levantar la mano. Ahora le estoy haciendo el interrogante a Marciaga. Enuméreme y dígame todas las figuras delictivas que vimos la última clase. vimos la violación carnal, vimos
violencia doméstica, vimos eh, el, el estupro, Ajá. vimos el abuso doméstico y Abuso doméstico. ¿Cuál es el abuso doméstico? perdón, abuso deshonesto, profe. Sí, abuso Ajá. deshonesto. Vimos la Yo creo que diferencia y similitudes entre violación carnal, estupro y abuso deshonesto. ¿Qué más vimos? A ver, Carol Galvez, ¿qué más vimos? También vimos la pornografía, profe. ¿Qué más? La Busque su apunte. pornografía, ¿Qué más? que ¿Qué yo otra también tengo figura? el delito de estupro, abuso deshonesto, Sí, pero no vamos a la repetir lo que ya pornografía, dijeron. No repitamos lo que ya dijeron. ¿Qué más figura delictiva se dio? eh, A ver, Alexandra, busque su profe, apunte. Alexandra Aguirre, Profe, yo me tuve que salir 5 minutos antes de su clase el lunes porque a nosotros nos es tiraron bomba lacrimógena en el muy salón y bien. yo tuve que Usted cerrar la cámara. ¿qué acaba de decir que se salió cuántos minutos antes de la clase? Sí, de lunes, porque a nosotros con Ajá, el magistrado que está dando escúcheme, clases con bomba escúcheme, lacrimógena. Alexandra. ¿Cuántos minutos antes de la clase se salió? Cinco Cinco minutos. minutos, ¿Y 5 minutos antes nos el escuchaban. resto de los minutos qué figura delictiva vio? Nosotros estábamos hablando sobre la violencia doméstica, ¿Qué más? pero eh, sobre los delitos sexuales Ajá, y no se le escucha. Para eso yo puse que diéramos la clase a través de la plataforma, para evitar lo que usted está diciendo. A ver, entonces 5 minutos antes es nada, del final de la clase se había visto todo lo demás. A ver, Valerie, ¿qué otra figura delictiva, además de las que mencionaron sus compañeros, ustedes vieron? Tienes el micrófono apagado, Valerie. Váyase preparando, José, que le voy a preguntar lo mismo. Valerie, ¿tienes el teléfono, el micrófono ahí apagado? A ver, José. Profesora, usted también habló sobre los delitos de turismo sexual. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Hablamos de los delitos de pornografía infantil. Todos los delitos referentes o de connotaciones sexuales lo abarcamos. ¿Qué otros? Y hablamos de las disposiciones comunes. ¿Qué se habló de las disposiciones comunes? A ver, eh, Sadie, ¿qué se habló de las disposiciones comunes de los delitos sexuales? Muy bien, yo voy evaluando aquí. En las disposiciones comunes de los delitos sexuales se indica de todos los delitos sexuales que hemos visto: delito de violación carnal, delito de delitos de violación, cualquiera de los delitos sexuales se señala que si alguna persona, debido a la profesión, al negocio que hace o al tipo de relación que tenga con la víctima, puede él tener conocimiento o ella que esa víctima o que esa persona es víctima de un delito sexual o posiblemente sea víctima de un delito sexual,
debe inmediatamente ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Si fuera el caso que esa persona, esa duda que tenía de que se estuviese cometiendo algún tipo de delito sexual, no era cierta, solo fue una apreciación que tuvo la persona, no hay absolutamente ningún problema ni se genera ningún tipo de responsabilidad penal para ella. Pero si por alguna razón o circunstancia esa persona hizo la denuncia de manera temeraria sabiendo que no había responsabilidad penal, entonces sí, su conducta de denunciar temerariamente, es decir, sabiendo que no ha ocurrido nada, le va a generar consecuencias jurídicas. Y entonces siempre aquí también se señalaba que puede darse el caso que en una violencia doméstica, producto de violencia doméstica, exista o se dé el delito de violación carnal. Es decir, un esposo puede violar sexualmente a la esposa si la accesa sexualmente sin su consentimiento. Y se hablaba también de las personas que alquilan locales o apartamentos y en sus instalaciones se esté realizando alguno de los delitos que se mencionan en este capítulo, delitos de naturaleza sexual. Habíamos también, claro, fíjese, es muy difícil que uno se ponga a estar alquilando propiedades sin conocer a quién se le alquila, porque uno puede quedar vinculado en un proceso producto de la comisión de una figura delictiva. Entonces, mire, tienen que pasar, hablando en el folclore urbano, pasarán carros y carretas hasta que finalice esa investigación y se le pueda a usted deslindar de cualquier tipo de responsabilidad penal. Hablamos también de los delitos de calumnia e injuria. ¿Qué dijimos, José, del delito de calumnia? ¿O no lo abarcamos? No, profesora, eso no lo abarcamos. Muy bien. Muy bien. Quedó pendiente el delito de calumnia e injuria y quedó pendiente desarrollar a satisfacción los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, porque vimos el maltrato del niño, no vimos el tráfico de personas menores, ni vimos delitos contra la familia. Este punto no lo vimos aquí. Corrobóralo, José. No, profesora, creo que eso no lo dimos tampoco. Eso no lo vimos, eso no lo vimos. Eso quedó pendiente y el análisis de unos casos que vamos a ver ahora, de unos problemas. Es importante, jóvenes, que usted vaya estudiando el próximo lunes. No sé dónde estaremos dando esta clase, pero usted tiene un interrogatorio con calificación. Debe ya subir, usted debe escanear todos los problemas. Todos los problemas lo debe tener listo para el próximo lunes. El próximo lunes es 5 de mayo. Acuérdese que hasta el 28. Profesora, los tengo a mano. Tómele foto y súbalo en su computadora y arme una carpeta. Deberá tener listo también ya todas las palabras de su vocabulario. Me preguntaba una joven de otro grupo, profesora, yo tengo que desarrollar el concepto de alguna parte. Yo le decía que no, que usted tiene, y desde manera gratuita, lo tiene en mi sitio web,
www.doctorajuliasaenz.com. Ahí yo tengo todas mis obras. Descarga el diccionario de derecho penal de mi autoría y entonces usted va a buscar allí la definición de las palabras, de las figuras delictivas que yo les di. Es de aquí que lo va a buscar y yo me voy a dar cuenta. Y no es porque lo va a comprar o que yo quiero que lo compre, porque esto está agotado. Usted lo tiene en el sitio web, solo es de descargarlo. ¿Y qué va a hacer? Usted va a anotar la página, y ya usted sabe porque venimos con esta metodología desde Penal General, la página donde está el concepto de la figura delictiva y va a elaborar un ejemplo. Entonces lo expliqué y ya le dije la indicación, se la estoy repitiendo. Un ejemplo de esa figura delictiva, pero la va a elaborar en forma de caso. Esos casos tienen sujeto, tienen un entorno, un contexto. Para otros estudiantes que piensan, elaboro en forma de caso, lo analizo. No, no tiene que analizarlo porque no es análisis de caso. El ejemplo lo tiene que dar en forma de caso práctico. Todo eso usted lo tiene que tener en un archivo digital, porque el día lunes y el día miércoles de la próxima semana hay interrogatorio de todo, poniendo puntaje aquí en la web, o ya sea que lo demos a través de la plataforma o de manera presencial. No hay voluntarios. Yo llamo, no sabe qué palabra le voy a pedir. Le voy a hacer interrogatorio teórico también. Usted tiene también que subir, que tener digitalizado. Acuérdese que yo les puse a ustedes artículos del código y figuras delictivas para que usted analizara, porque estamos viendo los tres tipos de análisis. Yo le puedo mencionar el que le solicité, como le puedo poner otro. ¿Me estoy explicando? Porque no podemos estar aquí la profesora hablando. No. Entonces, toda la próxima semana es práctica, es taller. Muy bien. Aclarado esto, tenemos aquí los delitos contra el honor de la persona natural. Los delitos contra el honor de la persona natural, ¿qué estamos protegiendo allí? El honor. ¿El honor qué es? Es la imagen. Es la imagen social que se tiene sobre una persona. Es la imagen que nosotros podemos percibir de la conducta y de la personalidad de un individuo, si esa persona se comporta en atención a los valores éticos, religiosos o éticos morales, porque a veces la persona no le gusta decir religioso, porque bueno, ¿qué tiene que ver la religión aquí? La religión es la moralidad del individuo. Es un aspecto de su moralidad. Y dependiendo si usted se comporta en atención a las normas, si usted es una persona correcta, que usted cumple con sus compromisos laborales, familiares, entonces eso le va a dar a usted una imagen, puede ser de respeto o no. Y eso va a conformar el nivel de salud social que usted tiene. Cuando usted escucha el término, es que esa persona es una enferma social, quiere decir que hay una afectación de su imagen. Su comportamiento en sociedad no va acorde con los valores. Es una persona deshonesta, es una persona que no, fíjate, no trabaja, la mantiene. Bien, allí con el honor también tiene que ver en este título. Al honor, hay un aspecto del honor que tiene que ver con la formación académica del individuo y el ejercicio de su formación académica. Cómo maneja, en qué medida, con qué satisfacción maneja el aspecto teórico de la profesión, arte u oficio, no solamente los que son ingenieros, contadores, no, ese ebanista, ese plomero, ese electricista, ¿es bueno en su área?
eso tiene que ver con el honor también de la persona. ¿Cómo está estructurado o conformado los delitos contra el honor de la persona natural? A través de dos figuras delictivas. Perdóneme, el delito de injuria y el delito de calumnia. ¿Qué pasa con el delito de injuria? Fíjese aquí, cómo dice el capítulo. Si usted abre en el título cuarto, si usted abre el título cuarto del código, usted va a ver que el capítulo primero se denomina injuria y calumnia. Esa es una debilidad que tiene el Código Penal. Esa es una debilidad en la denominación del capítulo, porque entonces pareciese que la figura delictiva se llama injuria y calumnia. No, son dos figuras delictivas independientes entre sí. Y si yo fuera usted, escribía en mi código que el 193 hace referencia al delito de injuria y que el 194 se refiere al delito de calumnia. Muy bien. ¿Qué sucede aquí en esta figura delictiva? ¿De qué se trata? Por ejemplo, el delito de injuria me dice, voy a leerlo, quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona, mediante escrito o por cualquier forma. Mi tipo penal es de quién hasta forma. Mi sujeto activo de esta figura delictiva es indeterminado, porque me lo indeterminado quiere decir cualquier persona lo puede hacer, porque lo indica un pronombre personal indeterminado que es quién. ¿Cuál es mi verbo tipo? Ofender la dignidad. Ofender. ¿Qué cosa? La dignidad, la honra o el decoro. La dignidad a que hace referencia a la condición de ser humano, que también forma parte del honor. Porque aquí ponen dignidad, honra y decoro. Es ofenda el honor, porque el decoro también forma parte del honor. Su decoro, su buen nombre, su buen comportamiento. Si yo vengo y digo, es que Marciaga siempre está peinado con unos estilos horrorosos, y eso lo mando por escrito. Y ese tono de cabello, ¿quién le ha dicho a él que pintarse con ese tono de cabello verde le va bien? ¿Y quién le ha dicho a él que ese estilo de corte le va bien? Se ve horroroso. Y eso yo vengo y lo envío a través de las redes sociales. Oiga, yo estoy afectando la honra de Cristian. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia a una parte de su imagen, la parte de la imagen que tiene que ver con su arreglo personal. Eso le va a afectar si él es un profesional. Que estoy diciendo que no se arregla, puedo decirle también, y eso además no va acorde a su edad. Y es que la gente que se pinta el cabello de color verde está vinculada a las pandillas. Todo eso que yo estoy diciendo con respecto a Cristian le va a afectar su buen nombre. Y resulta que no es ni siquiera así como yo lo estoy hablando, como lo estoy diciendo. No tengo forma de sustentar que eso sea cierto. Esa condición de ofender es hablar mal de una persona.
decirle palabras hirientes a una persona, deteriorar la imagen de una persona. Y resulta que Cristian es un médico cirujano, o Cristian es un sacerdote, o es un cardenal, o es un guía espiritual, un apóstol de una iglesia evangélica. Yo le estoy afectando su imagen. Entonces, toda esa ofensa constituye el delito de injuria. Además, esa ofensa yo la tengo que hacer a través de algún documento, un medio escrito, que ahora con el avance de la tecnología no es nada más repartir volantes. Lo saco en las redes y eso va a dar la vuelta al mundo. Pero hay otra condición, que eso que yo esté diciendo de Cristian con respecto a su aspecto sea falso. Porque si yo puedo corroborar que él, esos tintes que se ponen en la cabeza, que no van acorde a la profesión que realiza, y él es docente de preescolar, para ir vestido en esa forma que asusta a los niños, y eso es falso, entonces yo estoy cometiendo el delito de injuria. Pero si lo que yo estoy diciendo es cierto y lo puedo corroborar, eso me exime de responsabilidad penal. Ahora, si yo hago alguna imputación sobre la vida privada de Cristian, yo mando a las redes, resulta que Cristian está casado, y yo mando a las redes diciendo que Cristian tiene de amante a su secretaria. Y eso lo mando por todas las redes. Así yo pueda corroborar que eso es cierto, por ser un señalamiento que yo le estoy haciendo a su vida privada y resulta que él es un pastor o él es un sacerdote o un médico, cualquiera carrera que él esté realizando. Y yo le estoy con esto deteriorando su imagen, aunque lo que yo diga sea cierto. Como ese señalamiento pertenece a su vida privada, eso no me exime de responsabilidad penal. Ahora, si la aclaración que yo estoy haciendo, o la aclaración no es la palabra, el señalamiento que yo estoy haciendo sobre una persona en cuanto a su imagen, se hace con la finalidad de aclarar algún aspecto histórico, literario, algún pasaje. No es que yo voy a hablar de Abraham Lincoln y resulta que Abraham Lincoln era espiritista y resulta que Abraham Lincoln, además de espiritista, también tuvo a algunos hijos fuera del... Estoy inventando esto ahora porque voy a hacer la aclaración que esto va a la web. Imaginémonos que además Abraham Lincoln pretendía promover el espiritismo, o trató de promover el espiritismo, o promovió el espiritismo como una forma religiosa. Abraham Lincoln es una figura histórica, presidente de los Estados Unidos, que abolió la esclavitud, aunque eso siguió y duró muchos años por desaparecer todos estos vestigios que denigran al ser humano. Resulta que yo estoy tratando de entender parte de la conducta de ese personaje histórico. Entonces allí no entro en el delito de injuria. Aquí yo estoy tratando de entender la conducta o el desarrollo, la evolución del pueblo originario maya.
y tengo o el pueblo azteca y tengo que hablar del sacrificio humano. No estoy denigrando a ese grupo originario. Estoy haciendo una aclaración de hechos históricos que están registrados. Entonces no estoy cometiendo delito de injuria. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que ofender, realizar una ofensa, ya sea directa o indirecta, que sea realizada a través de cualquier medio escrito. Ahora tendríamos que hablar medio de comunicación, las redes, ya no solamente es el papel, es las redes sociales. Además, que va a afectar la imagen y el buen nombre de una persona. Y un cuarto aspecto que no lo puse allí es que eso no sea cierto. Porque si es cierto, entonces yo estoy diciendo verdad, como decía mi hija cuando estaba pequeña. Delito de calumnia en el 194. Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible. Mire acá, el 193 era ofender la dignidad, el decoro y buen nombre de una persona. En el delito de calumnia, el 194 habla de atribuir falsamente a una persona la comisión de un hecho punible. Yo digo, Carol está involucrada en el delito de blanqueo de capitales y yo sé que es mentira, pero yo quiero afectarle su imagen. ¿Por qué? Porque resulta que es una enfermera de renombre. Le van a hacer un reconocimiento en toda la provincia de Colón y después le van a hacer reconocimiento en la provincia de Chiriquí y después en la provincia de Panamá Oeste. Entonces yo vengo y yo digo, ay, pero ¿cómo va a ser esto posible? Y si tú no sabías que ella estaba involucrada en la comisión de blanqueo de capitales, ella fue investigada por blanqueo de capitales. Y yo sé que eso es mentira. Estoy atribuyéndole falsamente a una persona. ¿Qué persona, según el ejemplo? A Carol. ¿Cuál es el hecho que yo le estoy atribuyendo de manera falsa? Que ella incurrió en el delito de blanqueo de capitales. Y mire acá sí le puse la imputación falsa a la persona. Se le atribuye a la víctima o se dice de la víctima que cometió un delito o que estuvo involucrada en la comisión de un delito. Dos, ese señalamiento que se hace es falso. Tres, la persona que lo hace sabe que es falso. Mire aquí, vamos con este análisis jurídico de toda la pantalla. Mire lo que dice el 195. Cuando este delito, el 195 o el 196, se realice por cualquier medio de comunicación social, porque el mismo tipo penal habla de un documento escrito. Es decir, yo me pongo a volantear todas las cosas que dije de Marciaga, la pongo en una hoja de papel y me pongo ahí en la Facultad de Derecho y reparto esa hoja de papel. Si esto lo hago a través de las redes, de la televisión, la radio, porque ya los medios de comunicación no solamente son la radio y la televisión, entran ahora las TICs. Las TICs son las diferentes plataformas de comunicación que hay. Este es Zoom, el YouTube, todo esto se sube al YouTube, el Spotify. Hay ahora otro que utilizaron los artistas. Ayúdeme usted que es un joven que conoce todas las plataformas en el tiempo de la pandemia. Stream. Todas las Twitch, plataformas. ¿Qué, Abraham? Twitch, donde hacen streaming. Exactamente. Y
Dice, utilizando el sistema informático, es decir, la web, todas las redes. Todavía en el 2007, época de este código, esto no se había desarrollado así. Andábamos todavía, ya habíamos pasado primero el BB-Pin, de los famosos BlackBerry, a lo mejor usted estaba en primaria. No, habían algunos que todavía no habían nacido o estaban en primaria, sí. Y poco a poco fueron las redes evolucionando. Mire las disposiciones comunes de las cuales ya yo le he hablado. Fíjese el artículo 198. Las críticas, dice, no constituye delito contra el honor. Las discusiones, las críticas y las opiniones sobre crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Y en cuanto al servidor público, lo que tenga que ver exclusivamente con el ejercicio de sus funciones. Usted no puede decir, ah, no, mire, que es que la doctora se pone unos vestidos como si ella fuera talla en mall y es talla X a la 10ª potencia large. No, usted ahí me está faltando a mi imagen. Usted la crítica no me la está haciendo sobre la forma como se dio la clase. ¿Qué tiene que ver que yo me ponga un vestido talla en mall, aunque yo sea large? Nada. Para que usted sea sometido a escrutinio. Por ejemplo, en el 197, que ya todas estas cosas yo se las señalé. Todas estas figuras delictivas quedarán exentas de responsabilidad penal si la persona puede corroborar lo que hizo, menos si se refiere a la vida conyugal o privada del ofendido. 197. Es importante siempre que usted lea, es importante siempre que usted lea las disposiciones comunes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en las disposiciones comunes usted va a advertir situaciones que están relacionadas con diferentes aspectos de la figura delictiva. A lo mejor le dirá si hay una excusa absolutoria, a lo mejor le puede mencionar la definición de algún término de las figuras que se han mencionado, le puede mencionar hacer referencia a algún aspecto en cuanto a la ejecución de la pena, diferentes cosas. Le puede hablar de condiciones agravantes específicas, le puede hablar de condiciones atenuantes específicas. El 196, ¿qué me dice? Hay una condición en los delitos contra aquí el honor. Si la persona con el beneplácito, es decir, con el visto bueno de la víctima, públicamente se retracta, es decir, dice, yo, me disculpan, lo que dije, no sé qué pasó, que yo dije ese abrupto, estaba enojada, no es verdad lo que yo estuve hablando de Cristian. Y él y Cristian está de acuerdo en que yo lo diga y acepta mis disculpas que yo le he dado en público, entonces quedo exenta de responsabilidad penal. En el delito de violencia doméstica, es un delito que forma parte de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. ¿Qué pasa con los delitos? Mire cómo dice la pregunta. ¿En qué consisten los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil? Yo he puesto aquí tema 4, violencia
delito de violencia doméstica. El delito de violencia doméstica, ¿con qué está vinculado? Él está vinculado o se encuentra dentro de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. ¿En qué consiste? Y viene aquí esta otra imagen. Son todas aquellas conductas que afectan de alguna manera esa relación de parentesco, esa estructura familiar, afectan directamente a la estructura de la familia. Y aquí, en la mayoría de estos casos, hay como distintivo que existe un grado de parentesco entre la víctima y el victimario, ya sea por consanguinidad o por afinidad o por adopción. ¿Cuáles son los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil? Fíjese el catálogo de figuras delictivas que hay aquí, son 6. El delito de violencia doméstica, el delito de maltrato de niño, niña o adolescente, delitos contra la identidad de las personas menores de edad, delitos de tráfico de personas menores de edad, delitos contra la familia y los delitos de maltrato al adulto mayor. ¿Qué nos dice el Código Penal panameño sobre los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil? Vamos a ver. Ya vimos la estructura, lo que contiene y cada uno de los artículos. Vamos con violencia doméstica, que lo analizamos en un ejemplo que yo puse. Aquí, en este delito de violencia doméstica, vemos que es hostigar o agredir física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. Aquí tenemos 2 verbos tipos: hostigar o agredir física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. Hay un acto aquí en el delito de violencia doméstica. Hay un menoscabo a esa condición de familia que debe existir, de protección entre los miembros del grupo familiar. Debe haber una continuidad en el ejercicio del acto violento para que sea determinado, sea considerado como una violencia doméstica. Uno de los requisitos aquí es la condición de parentesco que debe existir y el concepto de familia. Entonces, aquí usted debe tener presente los numerales del artículo 200, donde me señala la definición de familia para el derecho penal. Habla del matrimonio, de la unión de hecho, de la relación de pareja que no haya cumplido los 5 años, cuya intención de permanencia pueda acreditarse. Me habla del parentesco cercano, de las personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, de los hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. Es decir, hay una pareja, pero la mujer tenía hijos de una relación anterior y los lleva a vivir a su nuevo hogar conyugal. Esos hijos pasan a ser familia o conforman una familia con el esposo de la mamá. O si es el hombre que lleva a sus hijos a vivir a la casa, o aunque no vayan a vivir, ya entran dentro del término para estos efectos, no para efectos de heredar, para estos efectos el concepto de familia. Si ese niño
que no es hijo del nuevo esposo de la mamá, resulta que cuando va a la casa, el señor le grita, le pega. Ahí hay violencia doméstica, porque ya ellos juntos formaron familia. El niño no va a tener derecho a heredarle porque no es su padre. Pero para los efectos de determinar que hay una violencia doméstica, sí entra en el concepto de familia. Entonces, este artículo 200 está relacionado con el artículo 91 del Código Penal, porque aquí en el numeral 4 de este artículo 200 me habla de parentesco cercano. Y ese artículo 91 del Código Penal, anote todo eso, me habla de qué se considera pariente cercano. Léelo, Alexandra, el artículo 91. Del Código Penal. Artículo 91. Es circunstancia agravante o atenuante según la naturaleza de los movimientos y los efectos del De los delito. motivos. Ajá. Ser el agravio. El agraviado. El agraviado pariente cercano del ofensor. Para los fines de la ley penal se considera pariente cercano el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente el parentesco adquirido por adopción. Muy bien, Alexandra. Entonces, ese pariente cercano me lo define desde el punto de vista del derecho penal el artículo 91 del Código Penal. ¿Qué me habla aquí el 201? Cuando las lesiones físicas causadas producen una incapacidad superior a los 30 días y que no exceda de 60, se agravará la pena del delito de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando producto del delito de violencia doméstica se ocasiona una lesión física a la persona. Mire, el delito de violencia doméstica, la violencia doméstica es el preámbulo de la comisión de figuras delictivas graves, siendo ellas, puede ser el homicidio o el delito de feminicidio o la comisión de delitos de naturaleza sexual. Todas estas figuras delictivas que les acabo de mencionar, dentro del seno familiar, su detonante puede haber sido la violencia doméstica. La violencia doméstica es un tema que no es atendido a satisfacción ni por el Estado panameño, ni por la mayoría de los estados a nivel del mundo. Mire qué tan grave es esta figura delictiva. Los índices, las estadísticas criminales de violencia doméstica nos indican cómo la violencia constituye un tema de salud pública a nivel de Estado. Esta es una figura delictiva muy, muy delicada. ¿Qué pasa con el delito de maltrato del niño, niña o adolescente? Mire aquí el 202. El artículo 202 me dice, quien maltrata a una persona menor de edad, miren, el maltrato no tiene que haber continuidad del acto. El maltrato se da sola y exclusivamente, o se puede considerar maltrato con que el acto se dé sola y exclusivamente una vez. Hay un maltrato. Este delito que tenemos el 202, este es un tipo penal cerrado. ¿Por qué un tipo penal cerrado? Mire, el tipo penal es desde quién hasta edad. Mi verbo tipo, maltrate a una persona menor de edad. Profesora, ¿por qué usted dice que es un tipo penal cerrado? Porque ese verbo tipo requiere
de una definición en específico que me la tiene que dar otra norma penal y vemos que el 203 me la da. Aquí señala que se considera maltrato y de igual manera usted puede ir al Código de la Familia. Fíjese, lee Abraham el 203. Para los fines del artículo, ¿se me escucha bien ahí? Sí se te escucha, sí se te escucha. Listo. 203. Para los fines del artículo anterior, constituyen maltrato a persona menor de edad las siguientes conductas: causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Utilizar o inducir a que se le utilice en la mendicidad o en la propaganda o publicidad no apropiada para su edad. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido o que ponga en peligro su vida o salud. Darle trato negligente. Bien, quiere decir que para que exista el maltrato a persona menor de edad tienen que darse alguno de estos 4 numerales que está en el 203. Solamente de esta forma. Porque el término maltrato se presta a diferentes interpretaciones. Puede ser que para alguien maltrato sea para algún niño que le quiten los dispositivos electrónicos. Él siente que se le va la vida. Que no lo dejen jugar, ir a jugar con sus compañeros. Que no lo lleven al cumpleaños de algún amigo. Que no le den permiso para ir al cine. Entonces, el propio código, a través de otro de sus artículos, define el concepto de maltrato. Se da en esta situación. Y la relación entre la víctima y el victimario constituye un agravante específico de la figura delictiva. Si es pariente cercano, si es algún educador, si es alguien que está al cuidado de él. Esta es una modalidad que se da tanto de manera dolosa como culposa, y la culposa me la contempla el 203 de una manera simple o que haya sido por negligencia. Los delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad. Del artículo 205 al artículo 208. Aquí tenemos 2 figuras delictivas. Los delitos contra la identidad de las personas menores de edad y el delito de tráfico de personas menores de edad. Mira el 205, fíjese que yo le coloco aquí en una imagen cuál es la figura delictiva. Esos delitos contra la identidad de personas menores de edad tienen que ver con suprimir o alterar la identidad de un menor de edad. En los registros del Estado Civil no aparecen quiénes son los verdaderos padres, la fecha de nacimiento puede que esté alterada. Nació el 5 de mayo de 1995 y ponen el 15 de mayo de 1995 o el 15 de mayo de 1996. Aquí en el segundo párrafo me habla de la otra modalidad de esa figura delictiva. Cuando hay una persona que sabe que está entregando al menor a alguien que no son sus padres y sabe que esa persona a quien le entrega al menor no son los padres del menor, o no están autorizados, no son los padres o no están autorizados legalmente para recibir a ese menor. Entonces, en el tráfico de personas menores de edad del 206 al 208, si yo fuera usted ya yo hubiera escrito eso en mi código. ¿Cuáles son los artículos de tráfico de personas menores de edad?
Cuando se entrega a una persona menor de edad con fines ilícitos, a quien no es su progenitor o a quien no tiene su guarda, crianza o custodia. Es decir, esa persona no está autorizada para recibir a ese menor de edad. El hecho de vender, de ofrecer, de entregar, transferir, dar a un niño a otra persona a cambio de algún pago o recompensa. Esto dicho en otras palabras, cuando ese niño es objeto de un acto de comercio, de venta, estamos ante el tráfico de personas menores de edad. Bien. También tenemos, ya te doy la palabra, Víctor, deja concluir, inmediatamente hablas tú. Cuando este tipo de actos tienen como finalidad, oiga, extraer órganos de ese menor, someterlo a trabajo forzado, a explotación sexual. A ver, Víctor, yo aquí, ¿quién allá? Víctor, profesora. Sí, sí, sí. Profesora, en cuanto al tema que estaba hablando de tráfico de menores en vista del comercio que se da cuando se vende un infante, ¿cómo sería el tema de un vientre de alquiler? En este caso, que muchas veces se ve este tipo de figuras, profesora. Bueno, mira, esa pregunta de Víctor es interesante. Aquí tenemos que ese vientre de alquiler o vientre subrogado. Estamos hablando que son temas regulados para efectos de solucionar un problema de fertilidad, de salud de fertilidad en las parejas. Y ese vientre subrogado solamente va a ser el nido que va a acoger el óvulo y el espermatozoide de otra persona. Ese óvulo y ese espermatozoide ha sido fecundado en una probeta y luego que se logra la fecundación se le transfiere ese embrión a ese vientre. Aquí tenemos cosas distintas. Esa persona del vientre subrogado, lo que hablamos comúnmente como el alquiler del vientre, ese niño no es suyo. Solamente está siendo el medio para formar a ese bebé. ¿Estamos claros, Víctor? Bien. No te escuché, pero pienso que bien. No activaste el micrófono. Sí, sí me quedó claro, profesora, Muy porque bien. el óvulo no le pertenece a la dueña A del la vientre, mujer. así que Exacto. Y ella no está obviamente. vendiendo. No están vendiendo ahí nada. Muy bien. Muy bien. En los delitos contra la familia, estos tienen que ver específicamente con situaciones que afectan la normal conformación de una estructura familiar. Esto tiene que ver con la forma que legalmente existe para conformar una familia. ¿Cuál es esa forma? Que ese hombre y esa mujer no sean parientes cercanos, no sean hermanos. Es decir, la persona que va a contraer que va a contraer nupcia o matrimonio con otra persona solamente lo puede hacer si no existen impedimentos que la ley tiene establecida previamente. El ordenamiento jurídico lo tiene establecido previamente. Entonces resulta que la persona sabe, uno de los contrayentes sabe que es hermano del otro. Guarda silencio, se casa.
Uno de los contrayentes sabe que tiene una enfermedad que va a contagiar a la otra persona. Aparte que ahí hay habría otras figuras delictivas además de esa. Y se casa. Mire lo que dice el 202. Conociendo que existe un impedimento que cause la nulidad absoluta, autorice el matrimonio al que se refiere el artículo 209. ¿Y qué me dice el artículo 209? Contraiga matrimonio a sabiendas de que existe impedimento que cause nulidad absoluta. Oiga, ¿y cómo sabe el Código Penal, el juez que va a aplicar la norma, cuáles son esos impedimentos? ¿Dónde lo buscará? ¿En qué código? ¿En el laboral? ¿En el de comercio? ¿En qué código? Si estamos hablando de los delitos contra la familia. ¿En qué código? Código de la Código familia. de familia. En el código de la De la familia, familia. claro. En el código de la familia. Entonces, me dice aquí, el 211 me habla de la pensión alimenticia. ¿Qué hace referencia a la pensión alimenticia? Cuando esa persona que tiene la obligación de dar suministros de alimento, todo lo que implique el alimento, no solamente es lo que la persona ingiere ese alimento. Por ejemplo, si es el menor, hablamos del interés superior del menor. Los alimentos tienen que ver con el alimento físico, con la recreación, con la educación, con medicamentos, con la salud. Entonces tiene esa obligación y no la cumple. Puede ser los padres con los hijos menores o con hijos que tienen algún tipo de enfermedad discapacitante de por vida, o los hijos con respecto a los padres, o un cónyuge con respecto al otro. En el 202, fíjese que aquí el 211 tiene un agravante. Esas personas que tienen que cumplir un compromiso alimentario y se hacen demandar o disminuir sus ingresos patrimoniales ficticiamente para eludir la responsabilidad alimentaria, eso es un agravante de la pena. El 212 habla de la función del buen padre de familia, que tiene que ser un administrador excelente de los bienes del hogar, del patrimonio familiar, y resulta que utiliza su salario para nada más comprarse alhajas, comprarse ropa, perfume, estar permanentemente en el salón de belleza, poniéndose uñas postizas. Yo no digo que eso esté mal, está perfecto, pero usted no puede disponer todo el dinero para comprarse todas las quincenas una ropa, un vestido que le va a tocar, le va a costar la totalidad de su quincena. Usted está afectando a su familia. Usted está cometiendo un delito contra la familia, está afectando el patrimonio familiar. Usted está despilfarrando los bienes. Usted viene e hipoteca la casa donde vive su familia. ¿Para acá? ¿Para qué? Para arrancarse de viaje por toda Europa. Ah, no, pero es que ellos también fueron, no importa. Usted es el padre de familia, la madre de familia, y cuando vienen, ¿con qué va a pagar usted la casa donde ustedes viven? ¿Qué pasa si usted queda sin empleo? ¿A dónde se va a ir debajo del puente? Delito contra la familia. Delito de maltrato al adulto mayor, ¿se acuerda que lo vimos cuando estábamos en el modelo de cómo se analiza un delito? Do you remember that? Do you remember that? Yes or no? ¿Se acuerda?
que hablamos del delito al adulto mayor. ¿Se acuerda? No se acuerda para nada. 212A. Quien maltrate a un adulto mayor. Eso quiere decir que ni siquiera ha visto el modelo de análisis de la figura delictiva. Esto lo vimos en la primera semana, en la segunda semana de clase. Solo veo que asienta con la cabeza Carol. Parece que solo Carol estaba en la clase. Bien, aquí hay algo parecido con el maltrato al menor. Fíjese, ¿cuál es el verbo tipo? Maltrato. ¿A quién se está maltratando al adulto mayor? El 212A es un tipo penal cerrado y el 212B me indica cuáles son las causas de maltrato al adulto mayor. A ver, Naomi, léame los numerales del maltrato al adulto mayor. Rapidito que tenemos que Uno, responder aquí, analizar aunque sea un problema. A ver. para los fines del artículo anterior, constituyen el maltrato de un adulto mayor las conductas siguientes. 1. Causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. 2. Utilizar o inducir que se le utilice en la mendicidad o en la propaganda o publicidad no apropiada para su edad. 3. Emplearlo o permitir que se le emplee un trabajo prohibido o que se ponga en peligro su vida o salud. 4. Darle trato negligente. 5. Someterle a mala alimentación. 6. No trasladarlo cuando sea requerido a sus citas médicas o no procurarle de alguna manera la atención médica en el hogar. 7. Obligarlo o utilizarlo dentro del hogar como trabajador doméstico, de limpieza o cuidador de infantes o en laborales del hogar. A una persona de su edad no deba realizar por su condición. Muy bien. Este adulto mayor que se le pone a que cuida a un bebé recién nacido se le puede caer de los brazos. Si no se le dan los cuidados adecuados, si la persona requiere que lo lleve a la cita médica. Mire, aquí aunque el adulto mayor tenga dinero, ¿ah? Pero resulta que el adulto mayor, aunque tiene dinero, no puede ir solo o sola a la cita médica por el problema de afectación a su salud por la que está pasando. Hay que llevarlo, porque si no usted está incurriendo en delito de maltrato. Así el adulto mayor, con el dinero del adulto mayor se paga el taxi, así sea eso. Usted tiene la obligación de llevarlo, porque a veces la persona tiene los medios, pero en el momento, por afectación de su salud, no puede hacer las cosas y necesita el apoyo de ese familiar, de ese hijo, de esa hija, de ese nieto, de esa nieta. El verbo tipo, el maltrato al adulto mayor. ¿Y en qué consiste? Mire, le he puesto así igual que le puse en el maltrato al menor. No es que cada una de estas condiciones que me maneja el 212B es un verbo tipo, no es la forma como yo voy a realizar el único verbo tipo que es maltrato al adulto mayor. Cuando yo hago un trato negligente al adulto mayor, estoy cometiendo maltrato. Cuando yo lo someto a mala alimentación, estoy cometiendo maltrato. Cuando no lo llevo a su cita, estoy cometiendo maltrato. Cuando lo empleo en trabajo doméstico o prohibido, estoy cometiendo maltrato. Mi objeto jurídico o mi objeto material, el adulto mayor. Mi bien jurídico tutelado, la familia, la salud, la vida, la integridad personal. Mire, todo esto lo vimos, ¿se acuerda? Los sujetos, el activo.
Cualquier persona que tenga esa responsabilidad, el pasivo, el adulto mayor. Pero profesor, usted me está hablando que es el familiar, pero mira cómo empieza mi tipo penal. ¿Quién maltrata a un adulto mayor? Y es un agravante cuando existe algún grado de parentesco con la persona, con el adulto mayor, o es el propietario de la casa hogar donde se le está dando los cuidados, o el centro de médico donde se le está dando los cuidados, donde está hospitalizado el adulto mayor, que están encargados de cuidarlo en la casa, o si están en alguna casa hogar. Este es un delito, clase de delito de lesión material instantáneo con efectos permanentes. Las circunstancias agravantes, el nivel de parentesco, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, el que sea el cónyuge, el encargado de la atención del adulto mayor, el encargado del adulto mayor que trabaje en algún tipo de institución especializada donde está el menor. Aquí está, tiene dos modalidades en cuanto a la tipicidad subjetiva: la dolosa y la culposa. Aquí les pongo la relación con otras normas jurídicas. Esta fue la figura delictiva que yo utilicé para explicarles a ustedes el modelo de análisis de una figura jurídica. Bien. Vamos ahora. Aquí estamos entrando al título sexto, que me habla de los delitos contra el patrimonio económico, y nos vamos a ir al análisis de vamos a estructurar el marco conceptual de este título para luego proceder a el análisis de una de las figuras delictivas que hay aquí, que es el problema número 3. Pero vamos primero a estructurar una parte del marco teórico. Cuando nosotros vemos en el título sexto que me habla de los delitos contra el patrimonio económico, y si usted se va al título séptimo, abra su código penal en el índice, busque el índice en su código penal y mire la denominación del título sexto y mire la denominación del título séptimo. El título séptimo se denomina delitos contra el orden económico. El título sexto se denomina delitos contra el patrimonio económico. Entonces, fíjese aquí, yo le pongo lo siguiente. ¿Qué se entiende? Fíjese, ¿qué se entiende por delitos contra el patrimonio económico? Son todas aquellas conductas ilícitas cuyos actos idóneos tienen como finalidad afectar que el patrimonio de una persona. ¿Y qué es el patrimonio de una persona? Es el conjunto de bienes, muebles o inmuebles que pueden tener una valoración o que tienen una valoración de tipo económica, es decir, en dinero. Se puede hacer un avalúo, se pueden evaluar desde el punto de vista económico en dinero. Y ese patrimonio, ese conjunto de bienes, muebles e inmuebles pueden pertenecer a una persona natural como a una persona jurídica. Pues tiene patrimonio Víctor Rueda como persona natural. Tiene patrimonio económico el Estado como una persona jurídica. Eso es los delitos contra el patrimonio económico. Son conductas ilícitas que me van a afectar a los bienes, muebles o inmuebles que tiene una persona
y que tiene un valor tasado en qué? En dinero. ¿Cuál es el patrimonio o cuáles se consideran el delito contra el patrimonio, fíjese, patrimonio económico, contra el orden económico? Son todas aquellas conductas ilícitas que van a afectar la economía del país. Ese es el orden económico. El orden económico hace alusión a la economía del país, enfocada a la economía del país desde un punto de vista bancario, financiero, industrial, político. Entonces, cuando el patrimonio económico, el conjunto de bienes, muebles e inmuebles que tienen una valoración en dinero. El orden económico, la economía del país. ¿En qué se diferencian los delitos contra el patrimonio económico y contra el orden económico? Que contra el patrimonio económico afectan los bienes muebles o inmuebles que tienen una valoración en dinero, una valoración económica y le pertenecen a una sola persona. El orden económico le pertenece a la sociedad completa, al Estado, porque se está hablando de la economía del Estado. Son acciones que afectan la economía del Estado en sus diversos sectores, como lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, los delitos contra el orden económico, ¿cuáles son? Fíjese. Delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios. Delitos de retención indebida de cuotas. Los delitos financieros. Los delitos de blanqueo de capitales. Los delitos contra la seguridad económica. Acá arriba, insolvencias punibles, que antes se le decía la quiebra. Insolvencias punibles. Competencia desleal. Delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito. Revelación de secretos empresariales, delitos de contrabando y defraudación aduanera, delitos contra el Tesoro Nacional. Y dejé de último, porque mire que estos tienen secciones, delitos contra la propiedad intelectual, y ustedes tienen creo que una materia, me parece, sobre esto, que está conformado por delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra la propiedad industrial y los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Entonces, ¿vieron cómo todo esto implica economía del país? Estamos hablando del derecho de consumidores. Retención indebida de cuotas, esto es con las cuotas obrero-patronales. El blanqueo, la seguridad económica. Mira esta propiedad industrial, ¿a quién afecta? Delitos contra el Tesoro Nacional, contrabando y defraudación aduanera, ¿se fija? Los delitos contra el patrimonio económico, que es el título sexto, miren los que abarca. Hurto, robo, estafa y otro fraude, apropiación indebida, usurpación, daños, delitos contra el patrimonio histórico de la nación. Vamos a analizar ahorita. Voy a dar aquí de compartir esto. Y vamos a analizar el problema 3, que ahorita mismo les voy a poner en pantalla el libro. A ver, espere un momento, que esto lo voy a hacer para que usted lo vea, porque los alumnos todavía me lo preguntan. ¿Dónde busco las cosas, profesora? Ojo. ¿Está viendo? Sí, profesora. Bien. En mi sitio web www.doctorajuliascience.com.pa me voy a la parte que dice publicaciones. Hago clic.
En publicaciones, ¿qué libro estoy usando, profesora? Diccionario de Derecho Penal, estudio del Código Penal y le sugerí que tenga su libro Teoría del Delito que usted lo tiene desde el año pasado. Bien. Ahorita, ¿dónde están los problemas, profesora? En el libro de estudio del Código Penal. Hago clic y lo descargo. Allí está todo. Descargo. Ajá. Platíqueme si lo ve. Sí, profesora, sí. Bien. Mire el índice. Capítulo 4. Análisis de casos prácticos. Me voy al numeral 4.4 que dice práctica forense. Ahí están todos los problemas. Entonces me voy al problema 3. Me pasé. Vámonos al problema número 3. Vamos a dejarlo aquí en pantalla. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. El problema 3. No, porque después no lo ven bien. Así yo creo que lo ven mejor. El problema 3. A ver, Anselmo. Aquí te profe, dígame. Muy bien. Lea el problema 3. Fíjese, por cuestión de tiempo, no vamos a ver cada uno de los pasos del análisis que usted lo tiene que tener ahí. Y cuando yo se lo pida, usted me lo va a presentar en pantalla. Voy. Pero por cuestión de tiempo, usted va a hacer lo siguiente. Usted lee el problema en voz alta, que yo lo voy a tener aquí proyectado. Y 2, usted me va a decir la o las figuras delictivas que usted encontró en el problema y me va a explicar por qué. Y se va a ir al código y lee la figura y explica qué tipo penal, el verbo tipo y por qué. A ver, lee el problema 3, Anselmo. Problema 3. La señora no puede hacer dieta. Se encontraban finalizando las compras de víveres mensuales que hacen en el supermercado las amigas del pueblo en Villa España. Cuando le dice al joven que la había empacado, que le llevaba los paquetes al auto, que tenía estacionado en el estacionamiento del supermercado, cuando la señora no puede hacer dieta, junto con el joven de los paquetes, se aproxima para ver su carro 4x4, marca Mercedes-Benz del año. La, la encañará un joven de aproximadamente Cañona. perdón, Cañona. encañona, sí. Un joven de aproximadamente 16 años de edad, la tira al piso, le quita la cartera, le dispara en la pierna al joven de los paquetes. Mientras esto ocurría, el otro delincuente se sube al auto, la arranca y se da a la fuga con el cómplice. La señora no pudo hacer dieta al caer al piso, producto del empujón que le dio el malhechor. Se fractura la mandíbula, el brazo y la pierna, situación que se le complica por ser ella diabética. Estuvo hospitalizada por 15 días e incapacitado por atender a su empresa por espacio de 3 meses. El joven de los paquetes estuvo hospitalizado por 3 días de incapacidad por 3 días e incapacitado por 30 días. Después un poquito de párrafo, profe, que no lo veo lo último. Ajá, aquí.
Ajá. Por último, los malhechores pertenecen a la banda Los Rompe Rompe, que se dedican a vender en Costa Rica piezas de Mercedes-Benz que consiguen en forma ilícita en Panamá. A estos delincuentes los detuvieron en Paso Canoa. Estaban a punto de cruzar la frontera de Panamá. Ajá. Y Costa Rica, de Panamá y Costa En Rica. Costa Rica. Bueno, profesora, viendo uno, esta primera figura que veo es contra la vida y la integridad personal. Dos, contra el patrimonio económico porque le robaron. Este, ¿qué otra Muy cosa bien, podría Anselmo, agregar? pero fíjate, muy Ajá, diga. bien, lo que él está diciendo es correcto. Pero, los delitos contra la vida y la integridad personal son muchos. Acuérdense, ustedes tienen que decir el título, el capítulo, sección si lo hay y el artículo en específico de cada una de esas figuras delictivas e identificarla. ¿Qué delitos contra el patrimonio económico tú identificaste y por qué? Vamos a hacer un paréntesis porque después se me pasa. Cuando estábamos viendo los delitos contra la familia, yo no les mencioné el artículo de los impedimentos. El artículo de los impedimentos matrimoniales es el artículo 33, el artículo 34, el artículo 35 y 36 del Código de la Familia. ¿Sí? Eso es importante, que no se los había mencionado. Continuamos. ¿Qué tipo de los delitos contra el patrimonio? Y yo, si fuera ustedes, lo copiaban en el mismo código. A ver, Bueno, el robo, profesora. Hubo un robo ahí. hubo un robo. ¿Qué artículo y por Ujú. qué? Momentito. Aquí yo anoté esto por acá. Momentito. Ah. ¿Por qué tú dices que hubo robo? Artículos 18 y 19 del Código Penal. Digo robo porque, 218, acuérdate, no 18 porque el ajá, 18 es otra cosa. ok, Ese artículo tiene 3 218. números. ¿Cómo se llama? Artículo 218. Ajá, tú estabas diciendo 18 solo, el 18 solo es otra cosa. Ah, ¿por qué el 218 y el 219? Explícamelo. Porque ahí hubo un robo con mano, con arma, profesora. Ajá, ¿qué más? Podríamos agregar también que hubo, este, bueno, se llevaron el carro, daños, usurpación, Usurpación. ¿Por qué? no sé, bueno, no, no, bueno, me No, mantengo en el robo, profe. En porque el aquí no hurto, se ha apropiado de ningún bien, nadie ha entrado a tomarse ningún terreno. no, no, perdón. Sí, sí, el robo, bueno, me mantengo en el robo, profe. ¿Y qué otra figura delictiva? ¿Y por qué? Aparte de Hablamos de esa, contra el patrimonio económico. ¿cuál de las demás que tú hayas visto ahí? ¿Cuáles figuras delictivas identificaste en el problema? Me estás diciendo que Eh, robo en el 218 y 219, ¿verdad? exacto. Entonces yo te pregunté por qué y tú me dices, bueno, porque la persona estaba utilizando armas. Eso fue lo que tú me dijiste. Sí, correcto. ¿Qué otra figura delictiva? Ay, también me Ah, dijiste bueno. porque se llevaron el carro. Ajá, exacto. ¿Qué otra figura delictiva identificaste? Tú me hablaste de los delitos contra la vida y la integridad personal, pero ¿cuál figura delictiva? Yo los voy a dejar hablar a todos y después hablo yo. Ajá, dime. Ok, contra la vida e integridad porque hubo violencia Pero contra el las, nombre, contra las, acuérdate, Anselmo, que los delitos ajá, contra la vida y la integridad personal son los delitos contra la vida humana, el delito de sí, reproducción y manipulación genética y el delito de abandono a niños, niñas o personas incapaces de velar por su seguridad y su salud.
Y dentro de los delitos contra la vida humana está el homicidio, lesiones personales y aborto. Quiere decir que hay varios. ¿Cuál de esos tú ubicaste ahí? ¿Y en qué Bueno, artículo? contra la vida humana, lesiones personales, ¿Qué artículo? artículos, Artículos. momentito, momentito, profe. A ver aquí. Vete preparando, Naomi, para que me digas y Víctor si tienen figuras delictivas distintas y por qué. A las que Anselmo está mencionando. Bueno, tú dices que lesiones personales. A ver, Sí. Naomi, ¿qué otra figura delictiva distinta a la que dijo Anselmo y tú, Víctor, igual? Ya la tienes ubicada. Bueno, Ajá. Sí, hija, sería el dime. robo con arma. Alto, mi amor, alto, para que te escuchemos. Sería el robo con arma. Sí, mi amor, pero yo dije figuras delictivas diferentes a las que dijo Anselmo. Ninguna, tienes las mismas. Sería un hurto agravado. O sea, tú tienes, además de lo que Anselmo dijo, tienes un hurto agravado. ¿Así lo debo entender? ¿En qué artículo y por qué? ¿Qué artículo? Profesora, el artículo 214. Ajá. Ajá, ¿Por qué? ¿Qué hay en el problema que a ti te dijo? Recorcholis Batman, este es el 214A que está ahí. ¿Qué había en el problema? El señalamiento que está haciendo Naomi me va a dar motivo para la explicación. Entonces, por eso es importante, Naomi, que tú me digas qué había allí en el problema, independientemente si estoy o no estoy de acuerdo contigo. Eso ahorita no es relevante, sino qué había allí que a ti te hizo pensar que podía ser el artículo 214A. ¿Qué había en el problema? ¿Qué tuviste en el problema? ¿Qué leíste? Mira, y te bueno, lo tengo aquí en pantalla. ellos le ¿Ah? quitaron la cartera a la señora. Ajá, pero ¿dónde dice aquí que si se le quita la cartera a la mujer? Algo tú tuviste que observar en la redacción del artículo que te llamó la atención y dijo, bueno, Yo, profesora. espérate, Víctor, que ahora viene tu turno. Naomi, Bueno, perfecto. a ver, Víctor, quita el, ¿Me ajá, escucha, profesora? ahora ¿Me sí, escucha? dime. Ok, la figura delictiva fue el delito de lesión, profesora. Ese es algo muy importante que se ve en lo que se cuenta del caso, porque dice que cuando ella llegó al estacionamiento, aparte de que le quitan sus pertenencias, la empujan, ella cae y se lesiona el rostro y también le disparan al joven. Hay un delito de lesión que lo habla del artículo 136 del primer párrafo y el artículo 137 también en su primer párrafo, numeral 1, 2, el 3, el 4 y el 7 de la sección 2 y donde habla sobre las lesiones personales en el primer capítulo de delitos contra la vida humana y el título primero de delitos contra la vida y la integridad personal del libro segundo de los delitos personales. Bien, fíjate, voy a utilizar la figura que identifica a Naomi. Naomi me dice, profesor, el 214A, yo no comparto el punto de vista con Naomi, pero lo voy a explicar aquí. El 214A es una figura delictiva sumamente interesante. Este es un delito que implica violencia de género. Si yo fuera usted, lo escribí inmediatamente. Hay una modalidad del hurto, que es un delito de violencia de género.
La violencia económica contra la mujer es una modalidad del delito de hurto y es un delito que implica violencia de género. Pero ese delito no hace referencia a que si va la mujer en la calle y le quitan la cartera o le llevan el carro, no. Este tipo de violencia económica tiene que ver, por ejemplo, aquí hay 3 formas. Vamos a decir que esa mujer, le voy a dar los ejemplos. Esa mujer tiene una casa que heredó de sus padres. Y entonces la pareja, el esposo, su cónyuge dice, ay, mira, yo tengo aquí muchas deudas que yo tengo que pagar. Así que esa casa que tú tienes, yo quiero que la hipoteques. Y ese dinero me lo vas a dar a mí y tú vas a pagar la deuda. Y la mujer le dice, pero yo no quiero, mira que eso es algo para nuestros hijos. O de repente si tenemos un apuro económico, lo podemos vender y tenemos ese dinerito o lo alquilamos. No me interesa. Quiero que la hipoteques y me des el dinero. Y ella se queda con la deuda para pagarla. Esa es una violencia económica y es una forma de hurto. No puede disponer de los bienes de las cuales ella es titular. Es decir, ella es dueña y él le prohíbe que haga uso de esos bienes. Le destruye cualquier tipo de documento que evidencie la propiedad de instrumentos de trabajo o materiales de trabajo. Por ejemplo, resulta que Naomi es diseñadora de modas y ella tiene 4 máquinas industriales, 4 máquinas de costura industriales, 2 máquinas bordadoras y para pegar botones industriales. Y tiene la factura en la cual se dice, en la cual se indica que ese equipo es de ella y que lo compró hace 10 años. Y él viene, eso se lo rompe, se lo daña, le quita esos documentos con los cuales ella puede acreditar que esos son bienes de su trabajo, de lo que ella utiliza para ingresar dinero a la familia. Ese es el delito de violencia económica contra la mujer, que es una forma de hurto. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes. Son las 2 y vamos a dejar de compartir. No hemos terminado de analizar este problema. Lo vamos a continuar el lunes. Ya te doy la palabra, Víctor. Lo vamos a continuar el día lunes. Dime, Víctor. ¿Por qué esa figura solamente se ve hacia la mujer, profesora? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque es la mujer quien siempre está en desventaja. Es la mujer generalmente, y esto que yo les digo, porque la mujer pertenece a grupos vulnerables ya identificados ante Naciones Unidas. ¿Por qué vulnerable? Porque ya esto es un problema de carácter sistémico, generacional, por la costumbre, las tradiciones. La mujer siempre tiene que consultar con el esposo porque es la tradición, aunque ella también trabaje y genere. Me puede decir, Víctor, pero profesora, yo no soy así. Yo cuando voy a disponer de mis bienes, le consulto a mi esposa. Hombre, yo lo felicito, pero ese es el menos 0,0000000.1%. El 99.9% de los casos es la mujer la víctima. Es muy raro que un hombre
sea víctima de una mujer que le quite los bienes. Es muy raro. Y generalmente cuando esto es así, son relaciones donde hay una diferencia de edades sumamente notoria. Y el hombre lo hace como una forma de mantener a esa pareja al lado. Y cuando es el caso de la mujer, no necesariamente es para mantener a la mujer al lado porque le tiene terror, miedo a decirle que no porque puede venir el golpe, puede venir la agresión. Ese es el fenómeno que no se entiende cuando se habla de violencia de género. Yo no estoy diciendo que hay algunos hombres y que todavía, aunque se queden, le pongo un signo de interrogación. Le pongo un signo de interrogación. Pero esa es la respuesta que te tengo al respecto. Esto es una cuestión sistémica ya, un mal sistémico. En un par de años quizás no, profesor. No sé, porque ya mira en el siglo que estamos y esto sigue igual. A veces puede que la mujer, puede no, la mujer tiene una responsabilidad. ¿Quién, quién educa al varón? ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién está en contacto directo con los hijos? Claro que el hombre, claro que el papá y la mamá, pero quien está en contacto directo, más directo con los hijos es la madre. Ese esposo o ese novio agresor lo crió una mujer. ¿Cuál fue el comportamiento que ese hijo observó en su mamá? Si era una mamá sumisa, que siempre la golpeaban, que tenía una baja autoestima. Bien, miren jóvenes, vamos a ver cómo evoluciona la semana para ver lo referente a la clase del día lunes. Las clases de la próxima semana son eminentemente talleres. A mí en lo personal me gusta más este sistema. Mire que damos la clase completa. Cuando estamos en el aula hay un tiempo para instalar el equipo y una serie de cosas que no entiendo por qué no nos deja avanzar de manera más rápida. Y aquí podemos hacer uso rápido de todas las herramientas. Usted tiene que avanzar junto con la tecnología. A medida que avanza el mundo, jóvenes, créanme, no va a haber espacio porque la población va en aumento. No va a haber espacio para albergar a tantos estudiantes. Estoy hablando a nivel mundial. Estas plataformas son muy buenas, pero estas plataformas implican que el estudiante y el docente, ambos, tengamos una disciplina. Hay que manejar la plataforma. Usted puede manejar la plataforma, ingresa en esos minutitos que hay gratis y mira todos los recursos. Ahora lo único que usted tiene que aprender es a compartir. Yo le manejo toda la plataforma y yo le doy para que usted comparta. Mantenga todo su material escaneado. De repente todo se soluciona, no hay más disturbios y nosotros podemos dar nuestra clase sin ningún problema el lunes en el aula. Pero yo les he platicado que soy asmática, no quiero poner en riesgo a ningún estudiante, yo no quiero que ningún estudiante tenga ningún problema a causa mía. No es que la profesora me dijo que yo tenía que estar allá, no. La doctora Sainz, no. Porque tenemos que estar conscientes de las cosas, ¿sí? Así que si ya usted, a pesar de eso, usted va por otra razón, no queda bajo mi responsabilidad. No sé, he estado aquí, tuve que poner en silencio, pero no sé si ya salieron los estudiantes. No sé, no sé si usted sabe si salieron o no salieron los estudiantes. ¿Aló?
No, por el No, momento no no tengo sabría. información. Ni idea, profesor. ¿No Tampoco. tienes información? Bueno, Nada, profe. bien, está muy bien. Entonces, me monitorean, me mantienen informada para saber cómo entonces daremos la clase el día lunes. ¿Ok? Bien, Dios le bendiga Chao, profesor. Nos vemos. ricamente. Gracias por la Chao, clase. profe. Chao, profe. Hasta luego. Excelente. Los quiero mucho. Chao, Bien. profe. Igual, profe.